Hola, buenos días a todos. Empezamos hoy con un nuevo ciclo dentro de nuestros ciclos de cultura y negocios. Es un ciclo en el que buscamos integrar desde la Fundación ICBC, como parte de una fundación de un banco, pero que tiene un área de cultura, eh, bueno, la cultura y los negocios, ver de qué manera, a partir de mi experiencia, me encuentro acá mi nombre es Agustina Punti, soy coordinadora del área de cultura, de qué manera iba hablando con artistas, con distintas personas pertenecientes de industrias culturales, y siempre surgía esta dificultad, ¿no? Cómo hacer sustentable la actividad. Aparte de eso, con Agustina Peretti, con quien ya venimos trabajando hace muchos años, empezamos trabajando en exportación de obras de arte. Bueno, ella me propuso un primer proyecto, empezamos y ya hace 3, 4 ciclos que vamos, 2 años, pero 4 ciclos. Bueno, hoy empezamos con el cuarto. Bueno, Agustina les va a contar mejor en qué consiste. Les agradezco a todos estar acá y a Víctor especialmente hoy por sumarse y contarnos, bueno, su experiencia y nada, en el mundo editorial. Muchas gracias Agustina, gracias Víctor, les paso el micrófono. Gracias, Agus, y buenos días a todos y a todas, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy nuevamente. Y como decía Agus, en este primer encuentro de este nuevo ciclo sobre cultura y negocios que venimos desarrollando, sí, como decía Agus, desde comienzos del año pasado, cuarto ciclo, tal cual. Un ciclo que pensamos inicialmente para tratar de poner la mirada sobre las industrias culturales y sus transformaciones, y en especial lo que nos convocó cuando lo pensamos fueron muchos cambios a partir de, y que bueno, que fueron agudizados por la pandemia, que como fueron los cambios en los consumos culturales, los cambios en los modos de circulación, los cambios en la comercialización, los cambios también en la difusión de los contenidos, y que luego vimos que pasada la pandemia muchos de estos cambios llegaron para quedarse. Entonces, en este año, cuando pensamos en este nuevo ciclo, que comenzamos a comienzos de año, pensamos en la gestión de los proyectos culturales y creativos en este nuevo contexto, pero ya desde una mirada práctica, atravesando temas que van desde la planificación, el diseño de un plan de internacionalización, la sustentabilidad de los proyectos, que fueron los temas que vimos en la primera parte del año, en los 3 primeros encuentros. Y continuando en esa línea, pensamos en esta segunda parte del año invitar a 3 hacedores, a 3 gestores y gestoras culturales, a 3 productores y productoras que trabajen en 3 sectores, en 3 segmentos de las industrias creativas, como son la industria editorial, las artes escénicas, el diseño de indumentaria y textil, como son los 3 encuentros que vamos a tener en esta parte del año, como decíamos, desde el mes de septiembre, comenzamos hoy, hasta el mes de noviembre, que será el último encuentro, con el objetivo de dialogar, como decíamos, sobre presente y futuro, sobre oportunidades, sobre desafíos, sobre las particularidades de cada sector y también, por supuesto, sobre la propia experiencia de cada uno de nuestros invitados e invitadas. Y hoy puntualmente vamos a conversar sobre libros, sobre la industria editorial, sobre la producción y también, sobre todo, sobre la distribución, que es un tema clave dentro de la cadena de valor del libro y especialmente en el mundo de la edición independiente. Y para eso, para hablarnos sobre todos estos temas, tenemos a nuestro invitado, a Víctor Malumian, a quien le agradecemos muchísimo que nos esté acompañando. Muchas gracias, Víctor, por estar acá. Víctor, lo voy a presentar, es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, y junto a Hernán López Wine fundó en el año 2008 Ediciones Godot. En el año 2012 generaron, bueno, es un éxito que todo el mundo seguramente conoce y ha visitado alguna vez, la Feria de Editores, la FED, que recibió en su última edición más de 250 editoriales de Argentina y de otros países como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela. También en el año 2006 publicó como coautor el libro Independientes, ¿de qué? Y bueno, a través del Fondo de Cultura Económica, y en el año 2017 cofundó Carbono, una distribuidora que proporciona soluciones logísticas a Ediciones Godot, Gourmet Musical, Sigilo, Leteo, Barret, Club Editor y El Gato y la Caja, entre otras editoriales. Así que bueno, Víctor, de vuelta, muchísimas gracias, y les recuerdo, como siempre, que nos pueden dejar sus preguntas por el canal de YouTube y por el Zoom. A todos los que nos están acompañando las vamos a recoger, y al final de la presentación de Víctor vamos a
a conversar, vamos a hacer un diálogo como siempre hacemos, así que bueno, nuevamente, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos, y Víctor, adelante, el escenario es tuyo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Les voy a compartir pantalla porque mi memoria es muy, muy mala y si no estoy viendo, no recuerdo lo que tengo que decir. Así que, si logro, ahí está. Calculo que ya están viendo la presentación. Un poco hoy lo que vamos a charlar es de los cambios que se dieron en la distribución de libros, que en general además... por eso un poco el título, más que provocativo, juguetón, de que hacer buenos libros es fácil, lo difícil es venderlos. Por supuesto que hacer buenos libros no es tan fácil, pero muchas veces no le prestamos tanta atención a esta segunda parte, que es una vez que el libro esté impreso, bueno, cómo hacemos que llegue a las manos de las y los lectores, ¿no? Como para poner un poquito de contexto, todo lo que voy a intentar exponer hoy, o varias ideas como para que sobre el final las debatamos o me discutan lisa y llanamente, me las nieguen, tienen que ver con editoriales pequeñas, ¿no? Esto sería muy distinto si estuviéramos pensando en grandes estructuras. Así que en torno a eso, esta es una PPT bastante corta, son unas 30 slides, y yo tiendo a hablar muy rápido, a tratar de hablar despacio, pero a grandes rasgos vamos a tratar de ver algunas ideas y debatir en torno a eso. Las 5 hipótesis de trabajo principales para pensar la distribución de los libros hoy. En primer término, entender que los libros compiten por el tiempo libre de las y los lectores. En esta competencia, tanto las redes sociales como los sistemas de streaming, ya sea Amazon Prime, Netflix, etcétera, también tienen algo para decir y también juegan sus cartas. En segunda instancia, el libro perdió hace ya varias décadas su monopolio de portabilidad cultural, tanto en las dos grandes caras que tiene, por un lado el entretenimiento y por el otro lado la transmisión del saber. El tercer punto es que las distribuidoras van a pasar de ser una escopeta de perdigones, es decir, de enviar un montón de libros a un montón de lados, a una mira láser, elegir muy bien qué libros envían a qué partes, y vamos a ver por qué también pasa eso. El norte en toda la cadena de valor es la curaduría. La editorial cura los libros que publica, de hecho se define por su catálogo. La librería, cada vez más las librerías van tomando un enfoque de curar qué libros tienen, más allá de que a nivel físico es imposible tener todos los libros que salen. Adicionalmente, es una forma de construir su público, y la distribuidora a su vez cura o decide qué sellos tiene y qué sellos promociona, ¿no? Por último, hablarle a las y los lectores ahora también es un rol de la distribuidora, y en la distribución no solo se agota en la solución logística, sino también que la parte de la comunicación pasa a ser un área súper importante para la distribuidora, y ahora vamos a ver algunos ejemplos concretos de eso, ¿no? Yo les decía esto del tiempo libre, ¿no? De cómo los sistemas de streaming y otros tipos de distracciones compiten por el tiempo libre. Acá esta es una encuesta vieja del 2018, pero, y no es que traigo a España a colación por un tema de deslumbramiento europeo ni cipallismo, sino porque en general, para Argentina en particular y para la TAM en general, es muy difícil construir números de referencia en torno a este tipo de cosas, y España, no sé si por un tema organizacional o por ser un mercado mucho más grande, le es mucho más fácil construirlos. De este gráfico, a mí lo que me interesa que quede es, muchas veces se habla de cómo la pandemia favoreció el consumo de productos culturales. Entiendo que a veces puede ser un poco chocante pensar los libros como productos, pero bueno, no recordemos estas dos, no olvidemos que tiene estas dos caras, tanto simbólica como económica, y acá nos vamos a centrar más en la distribución y la logística, así que un poquito inevitablemente lo vamos a tomar de esa forma. Una de las enseñanzas que nos dejó la pandemia, después vamos a ver qué cosas ya hoy, no digo que esté completamente superada, pero retomando a determinadas actividades habituales prepandémicas, podemos pensar en una cierta salida. Uno de los puntos de que, si bien es verdad que se consumieron más libros durante la pandemia, lo cierto es que el libro en algún punto fue como un perdedor, porque el 80-70% del tiempo fue a parar a películas, TV, streaming, etc. De lo que se suele decir de las 2 horas del viaje al trabajo, que fueron 2 horas ganadas para las personas, o por no tener que trasladarse, o por cómo fue funcionando los distintos sistemas de trabajo a distancia, de esas 2 horas el libro consumió poco. En este gráfico lo que se ve es la diferencia entre uso de tiempo y cómo queda alocado el euro, ¿no? Y también, por otra parte, lo que se ve es de ese porcentaje grande de uso del tiempo, cuánto es digital. Por ende, pueden ver la discrepancia que hay entre lectura de libros
analógicos, por decirlo de una forma muy dura, y libros digitales, y la inversión que hay en los videojuegos. Un poco también porque el videojuego fuerza de piratería tuvo que generar un montón de recursos que hicieran que fuera muy fácil poder comprarlo para bajar esa barrera de la piratería, ¿no? Bueno, ahora es muy fácil comprarlo, pero trabajando un poco con los costos, trabajando un poco con la accesibilidad y trabajando un poco también con la seguridad en torno a eso, ¿no? Para que no sea tan fácil craquearlo. Con esto de marcar la diferencia entre libros digitales y libros analógicos, para nada creo que ya quedó súper perimida la discusión entre si libros digitales no, o si siempre libros digitales sí, por un montón de razones que rápidamente podemos enumerar, como la capacidad de búsqueda interna que tiene un libro digital, que no se agota, que se distribuye fácilmente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por más que el libro digital tenga un montón de beneficios y esté buenísimo hacerlo, y diría que casi es un pecado no convertir a libros digitales el catálogo, un pecado, no saquémosle el IVA, digo, es una picardía no hacerlo. Después también están las y los lectores que eligen cómo leen, y sin dudas hay lectoras y lectores que son híbridos y que leen tanto en un soporte como en otro, ¿no? Entonces, desde acá lo que me interesaba que quede como primer punto es: no podemos ser pasivos a la hora de salir a buscar a las lectoras y los lectores, porque hay un montón de consumos culturales pugnando por ese tiempo. El mercado del ocio es súper competitivo, el videojuego ya se los mencioné, y también en algún punto, más allá de que el libro digital esté buenísimo, ser consciente del tamaño que ocupa, ¿no? Por otro lado, uno de los cambios que pasaron fuertemente durante la pandemia, pero ahora se han estabilizado y siguen así, por lo menos en lo que al libro respecta, no vemos cambios de direcciones, sino que se han acentuado procesos que ya existían antes de la pandemia, desde la digitalización de catálogos en las pequeñas editoriales hasta los porcentajes de venta de los canales. ¿Cuál es el gran punto a ver acá? Bueno, creció un 10% la venta online de libros analógicos, es decir, se hizo mucho más patente las facilidades que tenían poder comprar online. ¿Esto quiere decir que a la librería le queda poco de vida? No, no para nada. De hecho, una de las cosas que, por lo menos para mí, es muy discutible, se puso de manifiesto es que si bien los algoritmos están muy buenos para un montón de cosas, es irreemplazable el rol que tiene el librero o la librera como prescriptor de lecturas y por lo que conoce a ese lector, esa lectora, ¿no? Y afinidad y gustos y demás. De hecho, uno de los puntos interesantes que tiene el canal online es que uno, sin lugar a dudas, puede encontrar todo o casi todo, pero puede encontrar lo que está buscando. Es decir, a veces esos libros agotados que vos encontrás en una nota al pie cuando estás leyendo, te metés rápidamente a buscarlos en el e-commerce de tu preferencia, de una librería, de otro sistema más grande, y quizás lo puedas comprar y lo puedas encontrar. Pero no vas a encontrar nunca esa sorpresa de lo que no estás buscando, porque de hecho el algoritmo en general te va a mostrar cosas que tienen que ver con tu preferencia o libros que otras personas que compraron los mismos libros que vos compran. El encontrar algo que ni sabías que estabas buscando sucede en la mesa de novedades gracias a la curación de libreros y de libreras. Entonces, de acá lo que me interesaba que les quede muy claro es cómo creció importantemente la compra de libros analógicos a través de canales digitales. Y a su vez, ver que también el crecimiento de ebooks en general se dio a través de la tarifa plana, las suscripciones mensuales. Que en algún punto también estas suscripciones mensuales tienen esto para los que son más viejos y en su momento descargaban música, tienen esto de que a veces alguien se descarga una discografía completa de una banda o de muchas bandas y quizás no escuchaba ni un disco entero de eso, ¿no? Como que son consumos muy distintos a los que se dan por unidad, si bien en los libros en esos casos muchas veces no se descargan, sino que tienen sistemas de ir viendo y pudiendo medir perfectamente qué se leyó y qué no se leyó. Hay que tomarlo con pinzas, ese tipo de comportamientos, y ver cómo evolucionan en el tiempo. Después, otro de los datos que me gustaría que le queden en cuanto a cómo fueron cambiando los consumos, las ventas y la circulación del libro es, fíjense la diferencia que hay. Esto está muy anclado en el 2020, en la pandemia, después luego siguió la misma tendencia, en la recuperación de los mercados, la barrita naranja, que es el último rango de semanas en la compra de libros, lo rápido que crece en mercados que están acostumbrados a la compra digital y lo que le costó a otros mercados que no estaban acostumbrados a la compra digital de libros analógicos. Esto es para dar un pantallazo. Estas tendencias continuaron, por supuesto que en el caso de México mejoró, porque también ahí lo que tienes son mercados que si no solo no estaba preparada
las librerías en general para tener su mercado de venta digital, sino que tampoco el consumidor, el usuario, el lector, la lectora estaban acostumbrados a poner sus datos de la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, para consumir ese libro, para comprarlo. Entonces se dieron de ambas partes ese tipo de lentitud en la regresión. En segundo término les hablaba del monopolio de la portabilidad cultural, ¿no? Y les mencionaba como dos grandes caras del libro: la cara del entretenimiento, donde podemos situar esquemáticamente y a grandes rasgos la ficción, es decir, las novelas, los cuentos, etc. Y también muy esquemáticamente, porque por supuesto que esto es híbrido y porosa esta distinción, muy a grandes rasgos en la parte de no ficción, el traslado de información. Que si lo quieren llevar todavía a un extremo, aquellos que tengan más años van a recordar esas enciclopedias que te explicaban cómo cambiar un enchufe, cómo cambiar un cuerito, cómo arreglar un enchufe, etc. Y ese tipo de conocimiento hoy lo absorbió por completo YouTube, ¿no? No, ya nadie tiene ese tipo de enciclopedias. De hecho, probablemente mucha gente que hizo su primario con la enciclopedia Salvat de tapadura para averiguar cuál era la capital del mundo de algún país, hoy todo eso se resuelve con Wikipedia. Entonces esos consumos fueron cambiando, cuando antes sí o sí eso estaba en un libro. Por otra parte, hablando de la portabilidad, pues es un reemplazo más digital, pero hablando de la portabilidad de este tipo de contenidos, digo, hoy por hoy, gracias a Spotify, en un celular podés llevar miles y miles y miles de horas de música para escuchar, cuando aquellos que ven el cassette y lo reconocen saben que cuando te esperaba un viaje largo, elegir qué cassette ibas a llevar y llevar la virome para rebobinarlo era todo un tema que le dedicabas 10 o 15 minutos para el que querías escuchar durante ese día y de vuelta, ¿no? Entonces, algo que está pasando con el libro es, bueno, este monopolio del capital de la transmisión de conocimiento está perimido, pero por otro lado el capital simbólico se mantiene. De hecho, lo podemos ver en determinados actores de la sociedad, como puede ser las y los políticos, que al momento de una elección importante deciden antes o después publicar un libro como forma de insertar un discurso en la sociedad. Les comentaba también como tercer punto la mira láser, ¿no? Antes había unos modelos de distribuidor, no digo que no existan más ni que tampoco que no funcionen, pero era casi exclusivo el monopolio de distribución, donde una distribuidora agarraba 50, 60, 80, 100, 200 editoriales, de las cuales enviaba todas sus novedades a las librerías. Había, por supuesto, un montón que no se vendían y generaban costos de ida y costos de vuelta, y había un par que vendían muy bien y como que pagaban la fiesta, por decirlo de una forma. Hoy por hoy, que asistimos a una baja sustancial de lo que es la cifra que se necesita para hacer un bestseller, podemos ver que eso ya no funciona así. Y de hecho, las distribuidoras, volvemos de nuevo acá, recordemos lo que hemos dicho al principio, hablar en un contexto de editoriales pequeñas, distribuidoras medianas. Las distribuidoras que más se reconocen y que más salen a la luz son distribuidoras que están pensando sus catálogos de distribución y la forma en que muestran esos catálogos y los hacen intervenir en discusiones contemporáneas. Adicionalmente, le sumaba algunos números de cómo fueron cayendo las tiradas promedio, que como todos ustedes saben, la tirada promedio, o la tirada al menos, es lo que nos da el rango de salud económica de una editorial, ¿no? Porque hay un montón de costos fijos que se dividen por esa cantidad de ejemplares y eso después, con una serie de datos más, se forma el precio de venta al público, ¿no? La caída de esta tirada también se expresa en algunos datos más concretos, como ver que hay multinacionales que están empezando a hacer tiradas de 700 ejemplares. Al ser menos ejemplares, el precio de venta al público sube, porque, como ustedes saben, esos costos fijos que se dividían por muchos ejemplares se dividen por menos ejemplares, por donde empujan el precio hacia arriba. Entonces, hay varios indicadores fehacientes que nos van mostrando cómo esa caída de la tirada promedio está relacionada a la caída de venta. Entonces hablábamos de esto de la idea de mirar láser. Cuando se hablaba también de la caída de la venta, tenemos algunos otros números. Si bien la encuesta que había hecho el Ministerio de Cultura, donde veíamos que el promedio anual había pasado en el 2013 de 3 libros per cápita a en el 2017 1.5, no tenemos números más actualizados de esto. Es otro de los datos que además, piénsenlo que por supuesto esto es la estadística, ¿no? Como el famoso chiste de que si hay una persona que come 2 pollos y la otra no come, la estadística va a dar de que todos comieron 1. Y hay una sustancial diferencia, ¿no? Eso también se aplica a los promedios de lectura.
Entonces, si bien hay malas noticias de este estilo, como ver cómo la torta de ejemplares se va achicando, o al menos cuando crece no se recupera a los números que estamos acostumbrados de hace décadas atrás, por otra parte, dentro de esa torta que se achica, hay jugadores que de todas formas crecen y venden cada vez más. Entonces eso también nos da otro dato para cómo pensar esa circulación de los libros. Cuarto punto, hablábamos de la curaduría. Y algo que pasaba sistemáticamente con estas distribuidoras muy, muy grandes, donde la caja de novedades de la distribuidora venía con un surtido, en el peor de los casos, pensemos más en los surtidos de caramelos, donde siempre hay 2 o 3 gustos que a nadie le gustan. Pensar la curaduría de esta caja también impacta en la forma que la recibe la librera o el librero, porque al abrirla, uno de dos, o está expectante, esperando esos libros que le gustan, o ya la posterga esa apertura, o ya directamente no quiere abrirla, porque le han enchufado en esa caja un montón de cosas que no pidió. Y eso ya condiciona los tiempos de exhibición, los tiempos que va a tener el depósito de esa caja y los tiempos que va a tener dentro del salón de ventas, ¿no? Y en algún punto ya parándonos desde el lugar de la distribución, no hay negocio más rentable que saber bien qué enviar a cada librería y qué no, ¿no? Dónde sí se puede empujar un poquito la cantidad de ejemplares o el título extra que se está recomendando, pero donde ya eso se gira en falso porque lo que se envía directamente al librero o a la librería no le interesa y lo que va a generar es disgusto, no va a haber mayor exhibición por eso, quizás ni va a salir de la caja, y la distribuidora va a haber incurrido en gastos en recibe los libros desde la imprenta, tiene gastos para ingresarlos, se preparan paquetes para enviarlos a la librería, tiene gastos, se envía a la librería, tiene gastos, la librería pierde un montón de tiempo ingresando esos libros y después regresándolos, y cuando vuelven a nivel flete a la distribuidora, tiene gastos, ¿no? Entonces eso también evita, al elegir mejor los sellos y entender la relación de la tirada que tiene que tener cada una de esas salidas novedades, evita que los almacenes o los depósitos estén explotados de libros que no solo no se venden en ese momento, sino que probablemente no se vayan a vender a futuro, ¿no? Entonces, un poco la idea de fondo de curar este tipo de editoriales es que no hacer crecer la distribuidora tomando un montón de sellos, sino que la distribuidora crezca paulatinamente, acompañando el crecimiento natural de las editoriales que la componen, porque crecen por una buena distribución, por una buena prensa, una buena venta de las librerías, etc. Entonces, en un quinto punto hablábamos de las responsabilidades, de qué le sigue atañendo a la distribuidora, qué cosas no y qué cosas sí. Entonces, decíamos que no se agota solo en la logística, en poder enviar el paquete del punto A al punto B de forma efectiva sin que se rompan con todas las cuestiones correspondientes, sino que también ahora le toca intervenir en las conversaciones, o al menos intervenir en las redes sociales y empezar a generar productos digitales de calidad que den ganas de después conocer ese libro, ¿no? Ya sea a través de la temática, a través del autor. Hoy no alcanza con decir, salió este libro y es fantástico, léanlo. Digo, eso ya lo hace todo el mundo y eso no capta la atención. Volviendo a lo que hablábamos antes de la competencia por el tiempo libre y por la atención del lector o de la lectora. Entonces, desde la distribuidora o desde la distribución de libros, vamos a pensar en 3 tipos de comunicaciones, ¿no? Hacia la librería, que tiene que cundir la verdad como punto de comunicación, hacia la editorial, que tienen que cundir las métricas, y hacia las lectoras y los lectores, que básicamente tiene que cundir el amor, ¿no? Son como los 3 ejes para cada una de las distintas comunicaciones. Como verán, esto también tiene cierta parte lúdica, no es que necesariamente tiene que ser todo así. Entonces, hacia las librerías, decíamos de que hay que manejarse con la verdad, ¿no? Si nosotros decimos que son nuestras aliadas naturales y que sin librerías se acaba el gran entramado de editoriales independientes que aportan tanto a la bibliodiversidad del país. Entonces, si realmente pensamos eso, tenemos que actuar en consecuencia. Entonces, como primer punto, entender qué buscan, ¿no? Cuál es su mirada sobre el rol de la librería, cuál es su público, y en ese sentido tratar de trabajar mancomunadamente con ellos. Digo, si se entienden como un despacho de libros que están cerca de una avenida muy transitada y pueden vender cualquier abanico de libros y no les importa, y no hay ningún juicio de valor sobre eso, le piden en el libro, venden el libro, le piden otro, vende otro, y las mesas se arman en torno a un criterio de rotación de ejemplares por metro cuadrado, perfecto. Si te dice, no, mira, esta es una librería que solo vende o que está especializada en teatro y poesía, y entonces yo trato de tener el mayor surtido para ese tipo de libros, porque sé que entonces así concentro ese público especializado que viene y me compra a mí, también está perfecto. Digo, eso nadie lo sabe mejor que el librero o la librera, y pagará las consecuencias o tendrá los réditos de haber elegido o haber recortado o haber curado muy bien sus anaqueles.
Y entonces con esto, un poco unando los 3 puntos, no todas las librerías son iguales y no a todas las librerías les va a interesar lo mismo. Si me dice que está anclada en la poesía y en el teatro, y yo voy con mi nuevo libro de ensayos, por más fantástico que sea, quizás pueda convencerlos de que tengan uno por si alguien entra y lo pide, pero probablemente ese no va a ser el momento para insistirle al librero o la librera a que lo lea, a que lo recomiende, porque no es su área. Voy a tener que esperar a estar publicando algo afín. Que estos cruces son súper naturales y hasta te pueden pasar pensando en una librería infantil y vos no publicás infantil o no distribuís infantil, etcétera, etcétera. Nada reemplaza en ese sentido la visita a las librerías. Y hay cosas que nosotros podemos ver y no necesitamos preguntar para entender lo que hablábamos en el slide anterior, ¿no? ¿Cómo está compuesta la vidriera? ¿Son todos libros importados? ¿Son todos libros de españoles o mexicanos? O sea, donde son todos libros donde son objeto, prioriza los libros de tapa dura, con cofrado, etcétera, etcétera, o hay un gran porcentaje de editoriales nacionales. Cuando son nacionales, más allá de la disquisición sobre las multinacionales, y etcétera, cuando son al menos editoriales que imprimen acá, ¿son independientes o son multinacionales? ¿Cómo está compuesto esos porcentajes? Eso nos va también a decir muchísimo del público que está tratando de llamar la atención desde la vidriera, la librería. Acá la imagen que ven es de Mendel, que no sé si lo sigue haciendo, pero hizo durante mucho tiempo algo muy divertido, que era alguien del barrio curaba la vidriera, ¿no? Y es una gran forma de relacionarse con la comunidad. Un poco, a mí siempre me llama mucha atención estas ideas que están buenísimas y que no tienen un gran presupuesto por detrás, digo, no es que hay que invertir miles de dólares para lograrlo. Después, una vez que entramos a la librería, si las mesas tienen un orden temático o si se rigen más por las novedades, si vemos libros que no son novedad en la mesa, porque al librero o a la librería le gusta ese libro y entonces lo empuja y no importa que salió hace 4 años, 5 años o lo que sea. Si la librería está ordenada y limpia o está abarrotada y desordenada, eso también hace a un tipo de público que le interesa atraer o no. Si hace público su ranking de ventas, quiénes lo lideran, si es real o es aspiracional, si la librería siempre tiene encabezando el ranking un libro de poesía que cuando vos hablas con los editores o las editoras no vende nada. Y entonces, bueno, ese ranking lo que está haciendo es querer comunicar un poco qué le interesa a esa librería, más allá de la venta o no. Y ya sí con la charla, esta es una promoción muy linda que había hecho la gente de Céspedes, ya sí con la charla, cosas que sí que tenemos que preguntar. Bueno, ¿cuáles son los libros más vendidos o los que te interesan a vos? ¿Hay diferencia entre tu gusto personal y lo que efectivamente se vende en la librería? ¿Cómo son las lectoras y los lectores que te visitan? ¿Vuelven? ¿Son del barrio? ¿Son permeables a las recomendaciones o entran con un pedido dado y vos no tenés lugar a recomendarle nada? Tenés un club de lectura, generás promociones cruzadas, podemos intervenir en ese club de lectura, podemos ayudar con alguna promo, etcétera, etcétera. Todo esto nos da un marco para entender a la librería, que es nuestra principal aliada y es a través de la cual nosotros vendemos nuestros libros, ¿no? Y que esto tiene tanto que ver desde la distribuidora como desde una editorial. Entonces, si hacemos estas preguntas y miramos con atención, entendemos cómo desea posicionarse la librería y sobre qué libros que tiene la distribuidora o tiene nuestra editorial, nosotros podemos hacer énfasis para que le presten más atención y en cuáles no tiene sentido. Simplemente lo estamos molestando y nos estamos parando solo desde nuestro lugar y no desde el lugar de la librería y que le interesa. Bueno, esto además va a afectar el volumen de libros que vas a mandar, cómo se va a pagar esa logística, la pertinencia que va a tener esa caja cuando la confeccionemos pensando en la librería, y también va a afectar muchísimo a la calidad de la relación. Si vos cada vez que vas a ver al librero o la librera le insistís con un libro que no le interesa, a la segunda, tercera vez ya no te va a escuchar. Si vos sos paciente y esperás al momento en que tengas un libro que efectivamente es para esa librería, esas recomendaciones que van a ser cada vez más pertinentes van a generar un lazo de confianza y te va a permitir tener una mayor influencia, por decirlo de una forma. Después, por supuesto, el libro de la librera hace lo que quiere y tiene sus gustos personales, y por más que vos hayas pensado que la recomendación estaba buena, si no le gustó el libro, no le gustó el libro. Entonces, volviendo también a uno de los puntos que hablábamos antes, el foco, ¿no? Si estas son distribuidoras pequeñas, conformadas por un puñado de editoriales, el promotor o la promotora que va a visitar la librería puede tener en la cabeza, puede haber visto al detalle las novedades que salen ese mes. Entonces puede elegir cuáles son interesantes para ese librero o para esa librera. Si no, es imposible. Si salen 1 millón de novedades, es muy difícil que un promotor o una promotora puedan hacer ese trabajo. Y entonces, para eso, tenemos que haber conocido el gusto de la librera y haber leído un porcentaje importante de las novedades que salen ese mes, porque si no, no podemos machear esa compatibilidad.
volviendo, esta es una actividad, ahí está arriba, dice Leemos Big Sur, es una actividad que hacía Big Sur, que era machear libreros y libreras con autores y autoras. ¿Qué le preguntarías? Digo, teniendo en cuenta que las libreras y libreros son grandes lectores, y libros que le hayan gustado y que distribuya la distribuidora, decían, bueno, ¿qué le preguntaría a este autor? Y entonces cruzaban unos videitos donde la librera le preguntaba al autor, el autor respondía, y esto es súper interesante, primero porque genera un contenido muy piola para la gente que le gusta ese autor o le gusta esa temática, dependiendo de dónde esté haciendo el acento. Por otro lado, se cruzan audiencias de la distribuidora, de la editorial, de la librería, y es una forma muy interesante de mostrar el libro. Y de nuevo, acá hay sobre todo creatividad, no hay una inversión deslumbrante de dinero. Lo digo en el mejor de los sentidos, ¿no? Esto es entender, poner en ese lugar de importancia a la librería, poner en ese lugar de importancia al autor, la autora y el libro, ¿no? Y relacionarlos. Por otra parte, Carbono también solía hacer este tipo de, en vez de que sea el editor o la editora, o el promotor o la promotora el que presente el libro, que por supuesto, ¿qué te va a decir el editor o editora? Que es malo el libro, que no está cuidado, que está lleno de errores, dicen todos más o menos lo mismo. La gracia era que la novedad la presente la librería. Y en este sentido lo que tiene interesante es que es una palabra autorizada. Por supuesto que si no le gusta la novedad te decís, yo esto no lo presento. Aprovechás también la locación. Las librerías tienden a ser lugares muy hermosos, o al menos a las lectoras y los lectores nos gustan mucho y nos gusta estar ahí. Y de nuevo lo que les comentaba antes, ¿no? Potenciar este tipo de audiencias, donde cruzás la de la editorial y la distribuidora con la de la librería y viceversa, ¿no? Pero de nuevo, es poner un lugar de importancia a la librería y considerarla nuestras aliadas. Esto también se podía hacer con promociones especiales. Yo sé que es un poco descortés ser autorreferencial, pero lo cuento porque también conozco los lados B y lo que salió mal, ¿no? Y es más interesante para después cuando vengan las preguntas, si no queda todo como que es un maravilloso caso de éxito y todo salió espectacular. Una gran forma también de mostrar respeto por el canal es las promociones, lanzarlas a través del canal de librerías. No decir, bueno, la vez que voy a regalar un lápiz, en este caso regalamos un lápiz porque Thoreau tenía una fábrica de lápices, el lápiz tiene semillas, se podía plantar, la relación con la naturaleza de Thoreau es obvia, etcétera, etcétera. Entonces, la vez que vas a hacer un producto diferencial para acompañar el libro, para empujar la venta, y no te lo guardes para venderlo directo, hacelo a través de la librería. Si todo el año la librería fue la que te acompañó, la que apoyó la venta de libros, bueno, en el momento en que tenés un diferencial, lo haces a través de ellos. Esto también tiene como un lado B muy interesante para la editorial y para la distribuidora, que es que en general este tipo de promociones van en firme y la librería tiende a mostrarlas más. Entonces también, en ese sentido, la librería siempre es generosa y devuelve con más exhibición, devuelve hablándole a su público y recomendándole, poniendo todo su capital simbólico y de recomendación a servicio de la editorial y del título, ¿no? Como en ese sentido la relación es recíproca. Bueno, y ahora las editoriales, ¿no? Que hablábamos, para las editoriales decíamos métricas. Entonces, dos hipótesis de trabajo. La calidad de las editoriales distribuidas son el mayor valor simbólico de la distribuidora, y en ese sentido lo que hablábamos antes de no mover grandes volúmenes de libros sin sentido, de que la caja que recibe la librería le parezca que está buenísima y se muere de ganas de abrirla para ver qué vino ahí. Y la segunda política, la segunda cuestión es tener una política de apertura de datos total. Recuerdo viejas distribuidoras que le decían a sus distribuidos que ahora están distribuyendo en otros lados, yo no te paso la información porque si no te armás tu distribuidora. Y creo que paradójicamente eso fue lo que hizo que hoy tengamos al menos 5 o 6 distribuidoras pequeñas de 6 o 7 editoriales, o entre 5 y 10 editoriales, entre 5 y 15 editoriales. La búsqueda de entender mejor qué pasa en las librerías, sobre todo qué pasa con los libros, ¿no? Esto no va a hacer que una editorial deje de publicar lo que le interesa publicar, pero sí quizás va a hacer que afine mejor su tirada, ¿no? Y en base a esto también va una de las cosas que le decía. Entender, una vez que ya lleva un tiempo la editorial trabajando, y sobre todo para la distribuidora y el depósito, entender cuántos meses de venta tenés de un libro en el depósito, ¿no? Entonces, si el libro vende 1000 ejemplares por mes, quizás no hay problema que tengas 12.000 ejemplares en el depósito, voy a los extremos, ¿no? ¿Por qué? Porque son 12 meses de venta, si hay un subidón o algo por el estilo, está bien. Y si vos, el libro vende un ejemplar por mes y vos tenés 100 meses de venta, es un montón, y tiene que pasar algo recontra raro que en general yo no lo he visto para que eso cambie. ¿Esto quiere decir que solo vamos a publicar las cosas que venden? No, todo lo contrario. Quiere decir que para poder seguir publicando lo que
nos gusta para nuestro catálogo, lo que nosotros creemos que está bien publicar para nuestro catálogo, entender cuáles son los números de ventas probables para esos libros, entender cómo es una mejor distribución, cómo recolocarlo, etc. Porque en algún punto, salvo que la editorial esté financiada por otro negocio, la editorial vive de los libros que vende. Por ende, y vive también del retorno a la inversión. Digo, si la tirada fue más chica, el precio de venta al público se calculó adecuadamente para eso y se vendieron los ejemplares esperados para eso, listo, el libro fue rentable, no importa si se vendieron 300 o 500, el libro terminó siendo rentable y generó plata para poder imprimir otro libro que le interesa a esa editorial, ¿no? Como no confundir en ese sentido una mirada sobre la colocación y sobre la venta con, entonces voy a sacar, no sé, que está perfecto hacer mandalas para pintar, son súper divertidos, te lo bola. Bueno, entonces ahora de ahora en más, una editorial que publica ensayo político solo va a hacer mandalas para pintar porque se venden más o en este momento el mercado lo está pidiendo. No, no es eso. Antes hablábamos de calcular la tirada. Bueno, hablar con el distribuidor. Estas distribuidoras más chicas, donde la atención es más personalizada, se charla todo más mano a mano, o la información circula mucho más fácil, también ayuda a pensar mejor la tirada inicial, ¿no? Si se va a entrar en cadenas, si eso ya cambió bastante la tirada, cuál es el ámbito de distribución, si aplica solo a Argentina o al Cono Sur, etc. Hablando de esto de no hacer una tirada por demás grande, tentado o tentada porque baja el costo unitario, sino pensando en las posibilidades reales de venta, ¿no? Y hablamos sobre el final, a las lectoras y los lectores, el amor, ¿no? Y para eso tres hipótesis de trabajo. Nosotros vamos hacia las lectoras y los lectores, no funciona al revés, ellos no vienen o ellas no vienen hacia nosotros, o al menos no deberíamos estar esperando eso, ¿no? Y lo vimos muy patente durante la pandemia con la actitud de muchas librerías yendo a buscarlos, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. La prensa tradicional está migrando, ¿no? Está migrando de que salga exclusivamente en medios de tirada masiva enorme, a que pase quizás a marcas más personales de periodistas o a redes sociales donde recomendadores con quizás menor influencia, con un medio masivo, pero más pertinente para ese libro dado, puedan generar un empujón de venta. Bueno, y esos son los 3 puntos. Entonces yo les decía esto de, hacia las lectoras y los lectores. Eso quedó muy marcado durante la pandemia, ahora voy a dar unos ejemplos, y en la salida de la pandemia muchos aprendieron y se reconfiguraron y otros potenciaron los que les había salido bien. Acá podemos ver, por ejemplo, las chicas de Notampuán, que hicieron muy conocido un vivo de los domingos, donde recomendaban los libros que a ellas les gustaban, que quizás no tenían nada que ver con una novedad, sino que eran sus lecturas recomendados, y eso tenía un impacto después en las ventas que tenía la librería. Y yo vuelvo siempre sobre este eje de inversión necesaria versus resultado. Era un vivo de Instagram. Lo que estaba en juego ahí era el capital simbólico de recomendación de las libreras, sus lecturas de fondo, sus gustos personales, su capacidad de hacer conexiones entre uno y otro libro. Mendel Delivery, no recuerdo si por la mañana hacía las ventas y por la tarde entrega o viceversa. Digo, pero todas las librerías fueron tomando distintas actitudes donde salieron a buscar a los y las lectoras. No se quedaron esperando que les hagan los pedidos. Algunos produjeron videos con mayor nivel de inversión, otros hacían vivos, etc. Se fueron dando un montón de cuestiones. De hecho, le pasó un poco lo contrario a las librerías que están en los centros comerciales, cerrados por la pandemia. Pero una vez que se salió de eso y cambió las reglas de sanidad de los distintos distritos, por decirlo de una forma, también se aprendió de eso y se empezó a ver cómo también sucursales de cadenas o de librerías más grandes empezaban a tomar una actitud mucho más activa, para la redundancia, en salir a buscar esas lectoras y esos lectores, ¿no? Les decía también un poco que los tiempos cambian. Hoy por hoy hay como un grupo de agitadoras de lectura y agitadores de lectura que tienen ya un público muy ganado, que les confía muchísimo y que pueden ir tanto desde gente que trabaja en Instagram como periodistas muy reconocidos con nombre y apellido, que el peso de su recomendación es súper importante. Me parece que ahí, y lo vamos viendo o newsletters de suscripción también, que se han tornado muy importantes, vemos un pequeño corrimiento creo que es a nivel mundial, de grandes suplementos a firmas particulares, a esa confianza en esa firma particular, y por firma me refiero a un nombre y apellido, ¿no? Les hablaba antes de la entrada en redes o esta necesidad de la distribuidora de comunicar.
acá hay una captura, ven por el diseño de Facebook que es súper viejo, pero me acuerdo de una época al menos yo lo seguía de cerca, el community, no sé quién era, de Balduter, que era súper interesante, y fue uno de los primeros, o de las primeras, en empezar a poner noticias que no tenían nada que ver con nada. En vez de poner, bueno, comprá este libro que salió a insistir, generaba una comunidad y un diálogo a través de otras noticias, como acá, como este que, no sé, nunca sabré si era fake o no, pero de cómo a un community le propusieron casamiento y entonces incentivaba que toda la audiencia le proponga casamiento, etc. Pero sí lo que podemos ver en la práctica de hoy, veíamos antes el ejemplo este de Big Sur que les mencionaba, los book trailers también que arma Carbono, etcétera, etcétera, como las distribuidoras empiezan a armar ya entrevistas, ciclos de reuniones, etcétera, etcétera, contenido de calidad para las lectoras y los lectores para charlar en torno al libro, que ya no es simplemente esto de decir, bueno, salió el libro y es espectacular, confía en mí y cómpralo. Una de las cosas que les comentaba esto de Big Sur, les comentó algo de Carbono. Carbono armó una especie de comunidad, siempre nos preocupaba mucho la idea de cómo se iba a comunicar la distribuidora, porque a grandes rasgos estamos todo el día moviendo cajas y me parece que eso no es ni muy comunicable ni muy interesante. Entonces armamos un club de lectura. Pero por supuesto, si las librerías son nuestras principales aliadas, la mayoría de los clubes de lectura, su rentabilidad la hacen vendiendo el libro. Nosotros no íbamos a saltear a las librerías, estaba más que claro. Entonces, estaba el desafío de generar contenidos en torno a un libro y motivar con eso a que la gente vaya y compre el libro en la librería. Entonces, a través de eso se armaron exhibidores especiales. A grandes rasgos del club es un mail muy trabajado que llega el sábado por la mañana a la casilla de la gente que se haya suscrito y todos los meses se hace una lectura distinta, ¿no? Y después, cada tanto también se arman encuentros que fortalecen mucho a la comunidad y ya de por sí, cerrando, les comento esto el último y ya creo que estoy en tiempo, me voy callando. La comunidad de hecho tomó vida propia, hay un montón de encuentros que hacen en distintos barrios y que nosotros no organizamos ni auspiciamos, se autodenominan carboneres, son gente hermosa que se junta a leer, y esto fue motivado por una distribuidora, ¿no? Cuando uno podría pensar, bueno, la distribuidora mueve cajas, bueno, generamos pequeños clubes de lectura. Muchos de ellos, estos secularizados que se manejan solos, anclados también o muy relacionados a distintas librerías donde ya van y encargan los libros, los compran, etc., ¿no? Entonces, llegó a tomar tanta vida propia este tipo de clubes en redes sociales que a veces hasta se pasaban libros piratas. Y algo que pasó muy lindo sí fue que empezaron a hacerse recomendaciones por fuera del club y a charlar, etc. Así que con esto cierro, dejo de compartir pantalla y los leo y los escucho atentamente. Sí, ya tenemos algunas preguntas, Víctor. Buenísima la presentación, súper interesante. Y nada, con una mirada, vos que sos un editor con mucha carrera y armador de esta feria tan reconocida que yo les decía ahí al principio en la presentación, que invito a todos los que no hayan ido, que vayan, que la visiten, que se empapen de todo lo que pasa ahí. Nada, ahora voy a leer algunas de las preguntas, pero esto que contás de Carbono, ¿no? Que es una distribuidora que, no sé, yo que conozco un poco el mundo, no desde el mundo, no desde adentro, pero del mundo editorial, nosotros nos conocemos hace muchos años, es una editorial diferente, Carbono. Es una editorial que, vos decías recién, nos pasamos la vida moviendo cajas, pero no es una editorial, no es una distribuidora tradicional. Entonces, ahí es una editorial que vos hablabas le hablamos a los lectores, a las lectoras, le hablamos a las librerías, por supuesto. Yo tengo un montón de apuntes acá, ¿no? Por supuesto a las editoriales, pero digo, es una distribuidora que tiene una mirada mucho más amplia, mucho más integral, que tiene todo el tiempo en la cabeza a quienes queremos convocar con lo que hacemos, que son, en definitiva, nuestro público. Y ahí yo sé que vos tenés obviamente tu mirada de editor, pero es una distribuidora que no es una distribuidora que solamente lo que quiere hacer es, bueno, cómo le llegan los libros a la librería, que generalmente es el rol más de la distribuidora, sino que es una mirada completamente diferente, digo, eso, mucho más integral, esto de las comunidades, de las redes, de cómo hacemos para que, nada, es completamente distinta. Y ahí era por ahí un poco también, ahí te dejo, pero la pregunta de, ¿cuándo surge ese momento por parte de ustedes de decir, bueno, tiene que nacer Carbono? Carbono es una necesidad para nuestro grupo para nuestra editorial, pero también para el grupo de editoriales con las que trabajamos, con las que estamos más hermanados quizás con ese proyecto.
¿Cuándo surge esa necesidad que ustedes dijeron, bueno, carbono es una necesidad para el mercado? A ver, nosotros lo habíamos pensado, la distribuidora de hecho es cerrada, nosotros no estamos tomando sellos nuevos y parte de la hipótesis de trabajo es que seamos, justo este año tomamos 2 editoriales más, pero nada, Carbono lleva como 5 años y somos 7 editoriales en la práctica. Nosotros la pensamos así de un principio y ahí la duda era si podía llegar a ser rentable pensar una distribuidora así. Ya estaba el ejemplo de Coma 4, que es la distribuidora que está Caja Negra, Cactus y creo que también ahora está Cuenco del Plata. Hace ya un tiempo que está la distribuidora de Blati Ríos. Bueno, estaba la COP también como distribuidora. Digo, por eso yo me animaba a pensarlo esto como un fenómeno. Después cada una tiene sus particularidades, pero como un fenómeno que cada vez se propaga más. Que en algún punto las independientes, digamos las independientes surgidas del 2000 para esta parte, porque digo, Sudamericana en algún momento fue una independiente y debía tener su distribución y demás, las independientes van tomando conciencia de que su tarea no solo no termina cuando el libro está impreso, sino que es donde empieza quizás uno de los puntos más importantes, empieza la segunda etapa, ¿no? De que si ese libro no llega a la mano de las lectoras y los lectores, primero le está fallando al autor o la autora, y después no va a ser rentable esa editorial para seguir publicando nuevos libros. A nosotros nos cae la ficha, charlando con una distribuidora anterior, pidiéndole constantemente información sobre dónde estaban los libros, cómo hacer, pero no en una movida de supervisión de decir, no te creo, sino al revés, como para no hacer esta cosa pesada de, muchas veces, por más que la librería parezca que es general y que tiene de todo, cuando vos ves la sábana de ventas, ves claramente un eje temático. No sé, no vende ensayo, vende novela. Y determinada novela traducida. U otra que no, vende mucho latinoamericano y no, la novela traducida no es su... Digo, estoy siendo como muy exagerado para que sea el norte. Entonces, nosotros queríamos entender, bueno, ¿a quién le vamos a ir tenemos que hablar de nuestra ficción y a quién le tenemos que hablar de nuestro ensayo? Para no invertirlo, porque es un embole, es como que a vos, Agustina, te vengan a hablar de algo que no tiene nada que ver con lo que vos hacés, no sé, te quiero hablar de neumáticos, por cualquier cosa. Y decir, no, mirá, no es mi área, yo no me especialicé en eso, no me interesa. No, pero mis neumáticos son fabulosos. ¿Viste? Como cuando te llaman por teléfono y te quieren vender algo. Bueno, si las librerías son nuestras aliadas y nosotros queremos una relación a largo plazo basada en la confianza, en el mutuo apoyo, no puedes irle a hablar de neumáticos cuando quiere otra cosa. Esa falta de información, que después tenía cosas más graves, del hecho como decir, bueno, a ver, me dicen que tengo, no sé, 600 ejemplares en la calle. Y en mi depósito quedan 0. Tendría que reimprimir, pero no me están generando ventas esos 600 ejemplares. ¿Qué hago? ¿Dónde están? No tengo ni idea dónde están. No, ¿cómo no tengo ni idea? Capaz que de esos 600 hay 300 que están en Capital Federal y los podemos reubicar. La librería que vende ese tipo de material no le queda más porque lo vendió, y la que no lo vende lo tiene guardado en algún lado y no le interesa tenerlo. Entonces, esa ineficiencia gravísima, y sobre todo para editoriales pequeñas, donde no dicen, bueno, ya igual nadie dice, reimprimí por las dudas. Eso se soluciona con información y con trabajo. A grandes rasgos, estas fueron las variables que dijimos, bueno, juguémonosla. La verdad, Carbono arrancó en un garage, sin ventilación, poniendo los libros arriba de un pale y con la duda de si con eso íbamos a poder salir adelante o no. Hoy, por suerte, estamos más tranquilos y en un lugar con ventilación y luz natural, pero fue todo un tema, porque era tipo subir nosotros arriba de los autos, entregar cajas, hasta que pudimos generar el retorno para que contratar un flete, pero igual no subíamos arriba del flete, hasta que pudo ir otra persona. Digo, fue como todo un crecimiento y un laburo enorme, que no está bueno, no es divertido. Nadie cuando tiene 5 años le preguntan, ¿quieres ser grande? Quiero ser distribuidor. Es como algo que hay que hacer, no te queda otra. Bueno, pero el análisis es positivo, digamos. Súper, estamos re contentos. Además entendemos mucho más lo que sucede, ¿no? Porque también después está como el lado B de cierto ego dolido del editor a la editora de yo publico cosas tan geniales que nadie me comprende. No, quizás está mal hecha la prensa, está distribuido mal, o está mal calculada la tirada. Digo, publicaste algo que es espectacular, pero es espectacular para 300 personas. Sí, no, y aparte, bueno, hay también cosas que vos mencionabas respecto a la competencia que hay por el consumo, ¿no? La cantidad de cosas que hay hoy, la oferta que hay, todo lo que sucede con las plataformas, que claramente es una, bueno, digo, y eso que yo lo mencionaba un poco en la intro, eso que pasó en la pandemia, vos lo revelaste muy bien en esa slide. Bueno, contra eso también no es una amenaza, digo, es un dato, es una realidad. Si lo pensás vos, charlando con lectoras y lectores amigos,
pero gente que lee mucho, y bueno, y hoy ya Netflix o Amazon Prime o quien sea, ocupa un porcentaje de su tiempo. Y Pero eso antes no sí, estaba. pero exacto. Bueno, y las mismas las redes sociales. Que digo, el tiempo que uno le dedica a eso también, y es así, frente a eso es un dato y hay que aceptarlo y hay que vivir con eso. No estar luchando, ¿no?, contra eso. Voy a leer algunas de las preguntas que hay acá en el Zoom. Te pregunta Eugenia si para autores autoeditados vale la pena contactarse con distribuidores o es mejor hacer el camino librería por librería de acuerdo al perfil del libro. Bueno, es que de acuerdo al perfil del libro puede que sea interesante poner distribuidor o no, porque digo, si es un tema que en el momento reviste interés, digo, pero voy a hacerlo muy, muy esquemático. Si es una novela autoconfesional, etcétera, etcétera, por ahí va a ser difícil que de una autora desconocida o un autor desconocido que la tome una distribuidora. Por más la distribuidora lo que apuesta es a la construcción de un sello, a ir dejando cada vez más libros en las librerías y que eso gotee y haga una venta, etcétera. Probablemente va a ser mucho más interesante para esa persona, para el autor o la autora, que contacte librerías y que haga su promoción a través de redes sociales. Digo, la distribuidora en general está pensada para un catálogo, no para un libro en exclusiva. Después, si justo vos decís, bueno, no, mirá, yo soy un periodista o una periodista de tradición y acabo de descubrir un tremendo quilombo y publiqué ese libro, bueno, ahí puede que en ese caso una distribuidora vea que hay un potencial de venta y tenga otros libros afines y entonces le parezca que lo puede sumar y demás. Pero la verdad que en la mayoría de los casos los autopublicados tienen un gran tema de distribución, que es la mejor forma de solucionarlo y es muy tedioso, es hablar librería por librería. Que quizás ahí en ese caso no es necesario tener 500 puntos de venta, sino con tener 3 o 4 bien elegidos, alcance y sobre para direccionar a la gente que quiera leer ese libro a esas 4 o 5 puntos, ¿no? Y ahí, pero bueno, ahí tomo yo la pregunta o completo yo la pregunta, para elegir esos 3 o 4 puntos de venta, ¿le sugerirías algo a Eugenia? Sí, a ver, para mí ahí hay dos posibilidades. Una, hoy no es muy difícil, en el caso de un autopublicado, que se arme un pequeño e-commerce y lo mueva a través de redes sociales, y además pensar en 3, 4 librerías geográficamente divididas, es decir, alguna librería que le haya dado bola y que se interese por el material, que esté en zona norte, otra que esté en zona sur, otra este, oeste y centro de Cava, perdón, lo porteño del comentario. Sería ideal, pero hay que ver dónde está radicada esta persona. Si está en Rosario, aplica la misma lógica, pero para Rosario, ¿no? Dividir un poco. Sí, que lo para busque que por zona. Okay. A ver, lo que estamos poniendo como centro es la comodidad de ese lector o esa lectora, que tuvo la amabilidad de interesarse por nuestro libro. Bueno, facilitarle todo lo posible que pueda llegar, ofrecerle una variedad de librerías donde está disponible. También lo que tiene interesante de que sean pocas librerías es que si uno más o menos logra generar cierto revuelo en torno al libro o interés y mandás a 3 o 4 personas a que compren el libro a un punto de venta concreto, una librería dada, ese librero o esa librería le va a llamar la atención y quizás ahí eso logra mayor exhibición o lo lee y lo recomienda, etcétera, etcétera. Pero es un laburo súper de hormiga. Bueno, bien, Víctor, gracias. Acá te pregunta Sigismond, que creo que es su avatar, no sé cómo se llamará, pregunta si existe hoy algún repertorio de librerías que conozcas en Argentina o Latinoamérica con detalles de sus especialidades, porque dice que reparten libros de arte en unas 40 librerías, pero cerraron muchas, y está curioso de saber si abrieron nuevas. Sobre libros de arte, que sepas. No, yo no sé. Sí. A No, ver, lo mejor que le puedo ofrecer es, eso, la sí. FED arma un catálogo de librerías del país, que son librerías que trabajan con sellos independientes. Debe haber unas 300 mapeadas, ordenadas por localidad, y en general se les pide que pongan alguna pequeña descripción de en qué se especializan. No mucho más que eso. El listado está disponible en el sitio de la FED, lo baja como el catálogo. Y si no, nos escribe y vemos cómo se lo hacemos llegar, no hay problema. Pero así a la mente no se me viene. ¿Querés decirle cómo es el sitio por las dudas que no lo tenga a mano? Feriaeditores.com.ar y creo que es bien. /catálogo, pero si no, igual en la botonera ahí está en el menú. Bien, y María Beatriz te pregunta si qué podés sugerir en cuanto a la distribución para un libro temático, por ejemplo, ligado al coleccionismo. Hoy tenemos mucho público vinculado al arte. Ligado al coleccionismo. Mirá, una de las cosas que más están laburando las distribuidoras ahora es poner los libros en lugares inesperados. ¿A qué me refiero con esto?
Los museos casi todos tienen tiendas, quizás todo esto que le digo es una obviedad y ya lo tiene súper visto, pero bueno, respondo hasta donde me da el alcance. Las tiendas de los museos son un gran lugar y nosotros estamos tratando de poner libros de ensayo visual en esas tiendas. Las galerías de arte, digo, la librería, nosotros tomamos la librería como eje porque es el espacio a donde las lectoras y los lectores van. Pero si por la temática que tiene nuestro libro, nuestras lectoras y lectores van a otro lado, yo llevaría los libros a ese otro lado. Por eso, ese era el razonamiento inicial para recomendar la tienda de un museo o la tienda de una galería de arte, etcétera, etcétera. Si esto lo cambiás por, hice un libro de la historia del turismo carretera, bueno, vamos a donde hagan carreras de turismo carretera. Un poco lo que mencionábamos antes de que nosotros vamos a ir a buscar a las lectoras y los lectores tiene que ver con este tipo de cosas, ¿no? De poner el libro, no sé si un lugar inesperado, porque suena a esas palabras como disruptivo o pensar fuera de la caja que son tan tediosas, sino como tratar de ir a buscar a dónde está ese lector, esa lectora potencial para ese libro y poner el libro a disposición ahí, bajar la barrera de dificultad para que lo consigan. Entonces hay que dedicarle un rato a pensar por dónde circula el público que podría interesarse por estos libros. Bueno, pero mira, justo mencionaste ese libro. Mi padre es un fanático del turismo carretera, es de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, y se compró el libro del turismo carretera, porque se acaba de sacar un libro la Asociación Argentina de TC, y la asociación tiene una página muy, muy rudimentaria, y mi papá encontró la publicación del libro ese que se vende solamente por Mercado Libre o comprándolo físicamente, o sea, bastante dificultoso. Mi papá tiene 86 años, se lo compré yo porque el Mercado Libre no tiene cuenta, porque lo vio publicado en el diario de su pueblo, a la publicidad. Pero es lo que me quedé con esto de cómo ir a buscar el público. Realmente, y es un público muy específico, el de turismo carretera, que, bueno, que es un público medio fana, ¿viste? El tuerca de ese, ¿no? Mi viejo con esta edad, que se veía las carreras en los pueblos que pasaban, ¿viste? Levantando polvo al lado del alambrado. Es un libro así de tapa dura, medio bodoque, con toda la historia, pero bueno, ir a buscar ese público, qué cosa difícil, y bueno, y en este caso, una cosa medio extraña que aparezca en el diario del lugar, qué sé yo, pero yo creo que ni siquiera lo pensaron cómo salir a buscarlo. Yo creo que se están perdiendo un montón de público. Lo que pasa es que es súper difícil eso, ¿eh? ¿Cómo Sí. salir a buscar ese público? Y muchas veces pasa desde las editoriales que sea algo medio complicado de resolver, que es que la editorial que tiene, no digo mucha gente, pero alguna que otras 2, 3 personas dedicadas a la prensa, es una editorial que quizás saca 80 novedades por mes. Y las editoriales que sacan una novedad por mes o 2 novedades por mes, o tienen la persona de prensa tercerizada, o esa persona hace otras tareas. Entonces, lleva un muy buen tiempo pensar a dónde hay que hacer la presentación para que la presentación sea pertinente, a dónde hay que ir a buscar ese lector y esa lectora. Digo, es un temón, es un re tema, y además muchas veces no es tan obvio. Yo recuerdo siempre un caso que daba Google, de un tipo que vendía dietas y ejercicio y no sé qué, y él ponía pauta en los anuncios de vestidos de novia. Esto es re de modé, ¿no? Esto es un ejemplo que dan hace una década atrás. ¿Pero por qué ponía pauta en el? Porque había encontrado el dato de que no importa el cuerpo, no importa nada, el 90% de las mujeres que se iban a casar y se iban a poner un vestido de novia querían bajar de peso. Sin importar nada, de si estuvieran bien, mal, no estuviera nada bien, no estuviera nada mal, no importa. Insisto, es recontra de modesto, pero lo que voy es estas conexiones inesperadas, así como uno puede ver en una mesa de novedades un libro de negocios y el arte de la guerra, porque mucha gente de los negocios recomienda leer ese libro, y esta hibridación, para decir algo más políticamente correcto, no sé si políticamente correcto, pero que tenga que ver con esto, ese tipo de relaciones son muy difíciles de hacer, porque necesitan de mucho intertexto y de mucho conocimiento del público al cual vos le querés vender ese libro. A lo que voy con todo esto es la época en la cual, si vos lograbas una tapa de un diario masivo, que con esto todos queremos la tapa de un diario masivo para nuestros libros, pero digo, estaba un poco solucionado el tema, hoy eso ya no alcanza, porque los volúmenes de ventas son menos y porque la atención está más dispersa. Está más dispersa. Y vos mencionaste en tu presentación el tema de los medios masivos, que el consumidor no elige tanto por ahí, o que no se juega tanto por ahí, como antes, imagino, o los rankings, ¿viste? Que aparecen, los libros más vendidos,
obviamente son las grandes cadenas, pero yo creo que hay un público que todavía sigue eligiendo por ahí. Sí, por supuesto, pero lo que voy es que eso cambió de ser una cosa de locos, que todos los libreros te comentaran, che, vinieron con el recorte de La Prensa, La Nación, Clarín, etcétera, a pedir este libro y se agotó. Cuando vos lees libros de la historia de la edición, dicen, se agotó en 2 semanas, y eran libros que no eran pensados para un libro de venta rápida, sino que eran de calidad literaria, por ejemplo, por poner bien estereotipado. Hoy eso ya no sucede así. Sale la recomendación y el libro no se agota. Digo, esto no quiere decir que no son importantes los negocios. Por supuesto, lo que digo es que ya no es suficiente, ¿no? En otra época pero eso quizás, era suficiente. Sí, pero quizás no se agota también porque, no, claro, no, porque encima la tirada porque es más baja. la atención está más fragmentada, sí, porque si vos sos tuerca, ya no vas al diario masivo a buscar el dato del tuerca, ya tenés otro medio. Otro medio que te informe, sí. Es el tema del nicho, con la súper multiplicidad de medios de información y de distribución, que la gente se maneja al final muy concentradamente, entonces, como que es llegar, yo pienso mucho, mi hija mayor es muy lectora, prioriza siempre el papel, a pesar de tener 16 años, digamos, pero cómo se informa de los libros que quiere leer es por los clubs de Instagram, de lectores que ella va viendo las recomendaciones, lo que recomiendan, lo que ya leyó, etcétera. Después me pide por favor comprar libros que yo digo, ¿cómo te enteraste que este libro existía? Y es por Instagram, digamos, jamás va a abrir un diario. Estoy hablando de novela adolescente, ¿no? Pero digo, me imagino por ensayo pasa lo mismo, digamos, es el nicho de gente que le interesa específicamente ese tema. Y eso es mucho más fácil llegar a través de la red social no sé, es una obviedad también, pero me pensé en el diario y dije, ¿quién lee la tapa de un diario? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta más? No, yo no encuentro ninguna más ni en el Zoom ni en el YouTube, así que creo que estaríamos si te parece, Agus, para cerrar, invitarlos a al próximo encuentro el 27 de octubre, jueves, como siempre a la misma hora, a las 11. Mismo canal. Exacto, mismo canal. Vamos a charlar sobre internacionalización de las artes escénicas con Débora Staif, así que los esperamos a todos y a todas. Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, nos podríamos quedar hablando horas, pero bueno, queremos terminar en tiempo y forma. Así que bueno, exacto. Muchas gracias por tu participación, por meternos en este mundo también paralelo, bueno, entre editorial, distribución, librería. Fue interesante ver la mirada de la distribuidora. Y bueno, por ahí nos volvemos a encontrar en otro para seguir profundizando. Queda grabada además para todos y todas. Sí, después la quieren, si saben de alguien que le va a interesar y todo, en unos días estará subida a nuestro canal de YouTube. También nos pidieron la presentación, Víctor, después lo vemos. Dale. Bueno, muchas gracias a todos, hasta luego. Hasta luego, chau, chau.